Al menos 2 personas murieron en el estado estadounidense de Iowa en medio de un tiroteo perpetrado el lunes. En la misma jornada, otras 7 personas fallecieron en 2 balaceras registradas en California. Los hechos ocurrieron solo 2 días después del ataque en ese mismo estado en el que 11 personas murieron. En el año 2022 fueron asesinados 215 líderes sociales e indígenas en Colombia. Se trata de la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2016. La mayoría de las muertes tuvieron lugar en zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales. Continúa la tensión por las protestas en Perú tras el violento allanamiento de una universidad en Lima, la capital, en el que unas 200 personas fueron arrestadas. Los ciudadanos acusan al gobierno de criminalizar el estallido social. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Estados Unidos, donde 2 estudiantes perdieron la vida y un hombre resultó herido de gravedad en medio de un tiroteo registrado en Des Moines, en el estado de Iowa. Las autoridades explicaron que el presunto responsable, un joven de 18 años, tenía como objetivo integrantes de un programa educativo alterno para mantener a la juventud lejos de las drogas y de cometer delitos. El herido fue identificado como el fundador del programa. 3 personas han sido arrestadas por su presunta vinculación con los hechos. El lunes también se registraron 2 tiroteos en el estado de California, ambos relacionados, y esto en la zona de Half Moon Bay, donde en total 7 personas perdieron la vida. El presunto responsable es un hombre de 67 años. Además, ascendió a 11 la cifra de fallecidos tras el tiroteo del sábado en Monterey Park, también en el estado de California. Edgar Costa, enviado especial de France 24, nos amplió los detalles. Sucedió en la localidad de Monterey Park, al este de Los Ángeles, una comunidad eminentemente asiática en la que el propio perpetrador de la matanza, un hombre de 72 años, llegaba aquí a esta sala de fiestas armado y empezaba a disparar. Ha sido pues la intervención de la policía e incluso de héroes locales que evitaron que hubiera más fallecidos, los que han terminado con la pérdida de la vida del propio perpetrador de un disparo que sería autoinfligido. Las autoridades, el sheriff, han hablado de que no queda claro el motivo de este incidente, pero sí que han hablado de munición encontrada en su casa, artefactos de elaboración propia para poder llevar a cabo esta matanza. El hombre de 72 años, también de origen asiático-americano, pues ha perdido la vida y sin duda reabre un debate que es siempre pues frecuente en momentos como este, donde vecinos y personas se acercan a las inmediaciones de donde ocurrió la tragedia para llevar flores, ofrendas, velas y pedir a las autoridades que por favor tomen cartas en el asunto, que se persiga de una vez por todas legislar para que no pueda suceder algo así. El acceso a las armas, el debate que nunca termina en Estados Unidos. Continuamos en Argentina, donde el presidente Alberto Fernández recibió a su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. La reunión tuvo lugar a un día del inicio de la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, en la que se espera una propuesta para que haya una moneda común en la región. Nicolás Maduro confirmó que no asistirá. La cita estará marcada por una nueva ola de gobiernos de izquierda. El narcotráfico, ¿cierto?, es un actor del conflicto. ¿Qué más? Gilberto da una clase de memoria histórica, temario que ha llegado de forma pionera a las escuelas de la alcaldía de Bogotá. La historia de muchos de estos estudiantes también está marcada por el conflicto. Porque a veces llegamos a cuestionar muchas cosas de, uy, usted es desplazado, uy. Este es un mural sobre el conflicto elaborado por los alumnos del Colegio Delia Zapata. Se hizo en 2022 con motivo de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, que rinde cuenta de las dinámicas del conflicto durante 5 décadas. El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez ha prometido implementarlo en su sistema educativo. Es el primer ejecutivo de izquierda en la historia de Colombia y el primero de este tipo en representar al país en la CELAC. Un giro que llega hasta el estudio de la propia historia. Entonces, enseñarles a ellos es construir un futuro de cambio y de paz. Después de 13 años, en 2022 también hubo cambio en Honduras, con la proclamación de Xiomara Castro como presidenta, por lo que la CELAC volverá a contar con la presencia de un gobierno de izquierda en Centroamérica. Una de sus principales apuestas ha sido desde el deporte, remodelando decenas de instalaciones. El objetivo es reinsertar a niños y jóvenes en riesgo por consumo de drogas, vinculación con maras y con el fin de frenar la migración. Un ejemplo es Abiel Sagastumé, que practica kendo karate. Muchos jóvenes se ha notado que
han hecho la diferencia, han marcado una diferencia, saliendo muchos de alguna adicción, del alcohol, de las drogas. Erika Hilton es una de las 2 primeras diputadas trans en la historia de Brasil, el país donde más personas de este colectivo son asesinadas en el mundo, según datos de la ONU. Tras la ausencia en la última CELAC del gobierno de Jair Bolsonaro, Luis Ignacio Lula da Silva devuelve a Brasil a la cumbre y las esperanzas a las diversidades. Estamos reconstruyendo la narrativa de la sociedad. Está claro, un gobierno de izquierda facilita que esta agenda avance, pero nosotras llegamos antes del gobierno. Erika Hilton, por el rechazo familiar, tuvo que vivir en la calle a los 15 años. 6 años después, retomó los estudios y se incorporó al movimiento estudiantil. Hoy, desde la Cámara seguirá su lucha en un Brasil que, igual que gran parte de América Latina, ha girado a la izquierda. 2022 fue el año con más asesinatos de líderes sociales e indígenas en Colombia desde que se empezó a tener registro de estos crímenes en 2016. En total se presentaron 215 asesinatos. Colombia marcó su triste récord de homicidios de líderes sociales en 2022, la cifra más alta desde que se empezó este registro en 2016. Según el defensor del pueblo, Carlos Camargo, esta situación es especialmente preocupante ya que se trata de líderes que recogen las inquietudes de la gente. No solo se trata de cifras, hay que pensar en 215 familias duramente golpeadas y en las comunidades afectadas que se quedan sin las personas que luchan por sus derechos. Esto es una grave afectación para la base de la democracia. 5 departamentos fueron especialmente afectados, ya que coinciden con las zonas con mayor presencia de grupos armados ilegales. Nariño, Cauca, Antioquia, Putumayo y el Valle del Cauca reunieron la mitad de estos crímenes. 63 de las víctimas eran líderes comunales que generalmente promueven la sustitución de cultivos ilícitos. 47 líderes indígenas también fueron asesinados, seguidos por comunitarios, campesinos, afrodescendientes, sindicales y activistas de derechos humanos. Esta violencia está vinculada principalmente con la persistencia de economías ilegales fuertes en Colombia, como el narcotráfico, como la minería criminal a gran escala, y también está vinculado al fortalecimiento de grupos armados organizados debido a la falta o la ausencia de una política de seguridad clara en el gobierno anterior de Iván Duque, y también la falta de voluntad política para implementar el acuerdo de paz que tuvimos en el anterior gobierno. Este lunes, el ELN valoró de manera positiva los resultados de la reunión extraordinaria que celebró con representantes del gobierno colombiano en Caracas, tras haber desmentido el anuncio de cese el fuego hecho por el propio presidente Gustavo Petro. La Defensoría colombiana espera que dichos procesos lleven a una disminución de las acciones contra los líderes en Colombia. Sin embargo, en lo que va de este año, ya se han contabilizado 6 asesinatos de líderes sociales. En Perú, los manifestantes acusaron a las autoridades de criminalizar el estallido social. Las organizaciones y diferentes sectores de la sociedad peruana convocaron a una segunda gran marcha en la capital para este martes. No se vislumbra un final para las tensiones en Perú. Ya están en libertad los casi 200 manifestantes llegados de todo el país que se refugiaban en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, detenidos después de que un contingente policial irrumpiera violentamente las instalaciones el sábado por la mañana. Algunos estudiantes denunciaron agresiones físicas de las fuerzas de seguridad. Usó estas palabras: "No vas a salir de aquí". Me golpeó con su palo y me tiró al suelo y empezó a patearme. Y es que las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte continúan en la capital y el sur de Perú, con los manifestantes acusando a las autoridades de criminalizar el estallido social, que deja miles de heridos y más de 50 muertos directos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incluido un policía, y otros 9 fallecidos por los bloqueos de las últimas semanas. Las autoridades locales, por su parte, justificaron el allanamiento al campus universitario, pese a las denuncias de los organismos humanitarios internacionales de uso excesivo de la fuerza. Podemos informar que la policía ingresó por actos de flagrancia por la presunta comisión de 2 hechos: haber ingresado al predio universitario sin autorización y, en segundo lugar, por haber supuestamente sustraído algunos aparatos electrónicos de la universidad.
Este lunes, el primer ministro peruano, Alberto Otarola, declaró ante la Fiscalía por las muertes sucedidas durante las protestas, acusado de posible genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Mientras tanto, sindicatos y organizadores de las manifestaciones preparan una segunda gran marcha de la toma de Lima para este martes. Fin del informativo, volvemos en breve.